situaciones donde si nos detenemos a pensar en las personas que no lo hacen, también nos vamos a detener como ellos y no vamos a avanzar. Pero fulano, aquel pastor, aquel ministerio, ¿cómo se vino abajo? Hermano, nosotros tenemos que adorar a un Dios vivo. Nosotros tenemos que confiar en la palabra que Dios nos dio. Bueno, yo no sé si eso estaba mal organizado, pero a mí me fue bien. Como 7 no se lanzaron. Y no le digo que menos mal que no me grabaron volando, no me grabaron cuando me sacaron con esa cosa atravesada ahí. Yo sentí fue cuando iba ya para la tribuna, acomódate, Yo estaba contento de que estaba vivo. Así debe ser el pueblo de Dios. Monumento al pasado. ¿A qué se refiere? Dice la Biblia en Josué capítulo 3, antes del 4 que estábamos leyendo ahorita, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Yo no voy a hablar de Jericó porque le toca a mi hermano Dani, pero se lo voy a dejar ahí. Bueno, pues cuando los sacerdotes hicieron esto, las aguas del Jordán se dividieron como cuando cruzaron el Mar Rojo. Dios le dijo a Josué que tomara 12 hombres, uno de cada tribu, para que recogieran 12 piedras y llevarlas al nuevo campamento en Gilgal. Hay un monumento al pasado y hay un monumento al poder de Dios. Quería Josué que el pueblo recordara lo que había ocurrido. Leamos capítulo 4, verso 1 al 3. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaré con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Josué levantó un monumento conmemorativo al gran poder de Dios. Era un recordatorio no solo a Israel, sino también a las naciones que le rodeaban. Alguien dijo: recordar es vivir. Cuando te encuentres en una situación difícil, recuerda la victoria de Dios en tu vida. 12 piedras recordaban el gran poder de Dios a las generaciones futuras y servían para mantener fresca en su mente el gran poder de Dios a ellos, los israelitas. Así también nuestra fe se fortalece cada día, cada vez que recordamos cómo Dios nos ayudó en el pasado, que es el testimonio, porque Dios será fiel a la hora de nuestra necesidad. Hermano, ¿cómo se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros? Dios había dado esa orden a Josué, y hasta hoy esas piedras, ese monumento permanecen allí en Gilgal para recordarle a las futuras generaciones lo que Dios hizo ese día, como Dios abrió con poder el río Jordán para que su pueblo pasara en seco. También para recordarle de por vida a los israelitas, y ellos le contaran a sus hijos lo que Dios había hecho con ellos. Porque si algo está interesado a Dios es que nosotros nunca olvidemos lo que Él ha hecho por nosotros. Situaciones difíciles han pasado en nuestra vida muchas veces. Y venía a memoria hace un rato cuando yo me fracturé en el año 2002, y me perdonan, tenía tiempo que no daba testimonio. Estando en mi casa 8 meses, yo no tenía que comer. Tenía la pierna, el fémur derecho fracturado, clavícula, fractura múltiple, la clavícula izquierda fractura múltiple, no me podía apoyar, tenía un yeso en el pie derecho, también los 3 dedos fracturados múltiples. El sueldo no me alcanzaba sino para comprar algunas que otras medicinas que eran para mí y para mi esposa que estaba embarazada, Jocelyn. Pero nunca me faltó el Señor, nunca me faltó el alimento. Recuerdo con fervor una vez mi hermano Elba fue y me predicó allí, y cómo la presencia del Espíritu Santo estuvo ahí conmigo. Recuerdo a Reinaldo, a René, mis hermanos, llevándome alimento, a mi suegra. Nunca me faltó el alimento. Me reintegré flaco a los 8 meses, pero victorioso. La mano del Señor no había faltado a mi hogar. Mi hija nació sana. Mi familia estaba sana en el nombre de Jesús.
Porque es en esos momentos donde uno dice, Señor, tú eres grande, tú eres fiel. No es en el momento, amado, que tengamos mayor dinero, no es en el momento que estamos mayor capacitados para tal o X situación, es en el momento que Dios escoge para nosotros. Seámosle fiel a Dios en lo poco y Él será fiel en lo mucho. No olvidemos por nada las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordémoslas cada día y hagamos un monumento a Dios en nuestro corazón, un compromiso de vida eterna con Dios. Recordemos cada hecho que Dios ha hecho por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros vecinos. Cuando quizás clamábamos a Dios por tener vecinos cristianos y hoy se nos olvida darle gracias a Dios porque tenemos 4, 5, 6, 10 vecinos cristianos donde vivimos. Es a nosotros que se nos olvidan las cosas, pero a Dios nada se le olvida. Porque Dios es fiel. Parecía un paso insignificante en la misión de conquistar la tierra prometida, pero Dios quería que el pueblo se concentrara y recordara quién los estaba guiando. Porque Dios está interesado en recordarte quién es el que te guía. Por eso te recuerda a diario: búscame, clama a mí, yo te responderé. Yo soy tu guía. Yo soy la señal para tus padres, para tus hijos, para tu vida. Yo soy tu sustento. Este monumento de 12 piedras iba a ser un recuerdo constante para los israelitas que pasaron por el Jordán en seco. Sus hijos verían las piedras, escucharían la historia y aprenderían acerca de Dios. ¿Por qué es tan importante que nuestros hijos conozcan el poder de Dios? Josué quería que las generaciones futuras conocieran el poder y la majestad de Dios para obedecerlo en todo. Josué sabía que si el conocimiento y el poder de Dios no se transmitían a las generaciones futuras, Israel no seguiría a Dios. Y el ejemplo lo vemos al lado del libro de Josué, en el libro de Jueces, capítulo 2, versos 6 en adelante. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya estaban en Canaán, habían habitado Canaán ya. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron a otros dioses, tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿En qué falló el pueblo de Israel? Había una orden de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, ¿se recuerdan? Y estarás, mientras vayas por las calles, le dirás a tus hijos, y cuando estés sentado en la mesa, le dirás a tus hijos. La enseñanza a nuestros hijos no puede cesar en nuestros hogares, amados. ¿Cómo podrán nuestros hijos creer en Dios si no ven en nosotros la fe? No se volverán a Dios en tiempo de necesidad, ni lo buscarán de corazón. El mayor ejemplo como padre que podemos darle a nuestros hijos es nuestra fe. Es nuestra oración constante a Dios. Es vivir una vida de fe dentro de nuestro hogar. Es recordarle que a pesar de que tenemos un empleo, a pesar de que tenemos un aprendizaje en la vida, decirle: es gracias a Dios, hijo, es gracias a Dios, hija, que estamos comiendo, es gracias a Dios que tenemos agua, que tenemos calzado, es gracias a Dios que tú vas a poder estudiar, es gracias a Dios que tenemos un hogar, una casa, es gracias a Dios que cada día respiramos. Es una orden de Dios para todos y cada uno de nosotros, porque Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a ir detrás de los Baales una vez que Josué muriera. La idea de Dios era transmitirle al pueblo de Israel que Él era el Dios de Israel, que Josué no era el Dios de Israel, que Moisés no era el Dios de Israel,
Era Dios, el Dios de Israel, el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Dios todopoderoso. Y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo a nosotros. Yo soy el Dios de tu casa, yo soy el Dios de tu trabajo, yo soy el Dios de tus hijos. Dile a tus hijos que yo soy su Dios. Dile a tu vecino que yo soy su Dios. Dile a Venezuela que yo soy el Dios de Venezuela. Que todas las cosas nos ayudan bien, pero cuando ponemos nuestra mirada en Dios, no en el hombre. No importa quién esté gobernando hoy Venezuela, pero nuestra convicción está en que Dios gobierna Venezuela, que Cristo gobierna Venezuela. Y eso es lo que debemos creer y transmitir nosotros los cristianos, nosotros los que creemos en el Señor. Otra razón que dio Josué para recordar las cosas que Dios había hecho fue para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Josué 4, verso 24. Era muy importante que todo el mundo supiera que el Dios de Israel era el Dios único, pero Él quería que ellos, los israelitas, conocieran su poder sobrenatural. Estaban espantados de miedo todos los pueblos que rodeaban a Israel. Allá en Canaán todos estaban asustados. ¿Se acuerdan la ramera Rahab que le dijo a los 12 espías: nuestras fuerzas desfallecen a causa de lo que Dios ha hecho con todos ustedes en el desierto? Pero Josué quería que estuvieran seguros de que Dios los estaba librando, le estaba dando el paso en seco por el río, pero que Dios iba a librarle las batallas a ellos, las batallas que venían a continuación. A los incrédulos el poder de Dios les traería temor al corazón. A los israelitas les mostraba que Él era su libertador, y así serían reverentes y lo obedecerían toda la vida. El conocimiento espiritual lleva al creyente a experimentar el poder de Dios. Tengo para finalizar esta parte, amados, ¿sí? Vamos, pastor, 10 minutos, ¿sí? Adorando al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, cuando, yo no sé, pero últimamente me pasa muy seguido. Hermano, esta iglesia está encendida con el fuego de Dios aquí. Cuando la alabanza, hermano, perfuma el trono de Dios, hermano, mira la presencia de Dios desciende, hermano. No dejemos apagar ese fuego. Adoremos a Dios allí, postrados delante de su presencia. Cuando entre, aleluya, cuando esté la enseñanza realizándose acá, siga adorando a Dios ahí. Pídale a Dios que lo capacite, que capacite al maestro, que capacite su hogar, su vida. Porque estamos aquí, amados, y mañana no sabemos. Nos estamos preparando para partir con el Señor. Nos estamos preparando para recibir al Señor, aleluya, en las nubes, para que cuando nos llame el Señor estemos preparados. Por eso es que el tema se llama preparándonos para la victoria. La victoria del creyente es alcanzar las promesas que Dios nos dio a través de su palabra. La victoria del creyente está enmarcada en los mandamientos de Dios. No hay victoria para un creyente sin Cristo. Cristo es nuestra meta, Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestro ejemplo, nuestro Señor, nuestro Salvador. No hay otro Dios, aunque el hombre quiera imponer, aunque el hombre quiera mencionar, aunque el hombre quiera conmemorar otro Dios. Nosotros, la Iglesia Cristiana Evangélica, adoramos al Dios que vive, al Cristo que murió en la cruz del Calvario y resucitó, como lo habían dicho los profetas del Antiguo Testamento, al tercer día. A ese Cristo adoramos, al Cristo que recibió el nombre sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el Cristo que nosotros adoramos. Cada vez que te sientas triste, adora al Señor. Cada vez que te sientas, aleluya, preocupado por alguna situación, clama a Dios, adora al Señor, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios poderoso. Para Él no hay nada imposible. Él quita el oprobio de tu vida, el oprobio. Después que los hijos de Israel levantaran el monumento en honor a Dios, Josué circuncidó a todos los varones en el collado de Aralot. Dice Josué capítulo 5 verso 3. Vamos a adelantar. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Por qué tuvo que Josué circuncidar al pueblo? Porque se recuerda que toda la nación que había salido de esclava de Egipto, ellos habían sido circuncidados, pero ellos todos murieron en el desierto a causa de la desobediencia. La circuncisión era la señal de la promesa o el pacto entre Dios y Abraham y la nación de Israel. Eso está en Génesis capítulo 17, para los que anotan, verso 9 en adelante.
la circuncisión simboliza la separación de judíos y gentiles y la relación especial con Dios. También Jesús dio ejemplo cuando nació. Él cumplió con la ley, pero sin embargo la cumplió a la perfección. Lucas capítulo 1, verso 21 al 24. Este oprobio, esta deshonra, esta afrenta probablemente se refiere al hecho de que los israelitas no practicaron la circuncisión durante el tiempo que fueron esclavos en Egipto. Pero al llegar a Canaán y después de circuncidarse, volvieron a asumir su posición de pueblo del pacto en su propia tierra. El pueblo había sido librado de la pena de la esclavitud. Ahora, ¿qué relación hay entre lo que Dios hizo por Israel en Josué 5:9 y lo que hace hoy por nosotros mediante la salvación? La clave para comprender lo que Dios hizo la clave para comprender lo que Dios hizo entonces y lo que Él hace por nosotros hasta ahora está en la palabra he quitado. Vamos a leerlo para entenderlo. Y Jehová dijo a Josué, capítulo 5 de Josué, verso 9: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, verso 10, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Qué maravillosa esta palabra, hermano. Dios sustentó al pueblo de Israel durante 40 años con maná del cielo, pero habían pasado el río Jordán en seco y habían tocado y habían palpado la tierra que durante 40 años Dios le había prometido a su pueblo. Ese día celebraron la Pascua a Dios, la fiesta a Dios, conmemorando, aleluya, cómo Dios había libertado a su pueblo de la esclavitud egipcia. Pero dice la Biblia que ese día comieron del fruto de la tierra, ahí en Canaán, los panes sin levadura que ellos mismos hicieron, y el mismo día espigas nuevas y tostadas. El maná cesó el día siguiente. Hermano, yo no sé qué aflicción estás pasando tú en tu vida, pero yo vengo a recordarte que Dios te ha sustentado hasta hoy. Que aunque ahora pareciera que con tus manos no has hecho nada, es porque Dios lo está haciendo todo. Dios te está capacitando para algo grande. Lo que Dios te prometió lo vas a alcanzar en su tiempo. Pero la Biblia te está llamando a ti y a mí a obediencia. Es de acuerdo a la manera de Dios. Mientras tanto, el maná no va a cesar en tu vida. Mientras tanto, el consejo no va a cesar en tu vida. Mientras tanto, el alimento no va a faltar en tu vida. Porque Dios cumple lo que promete. Pero cuando llegas a la tierra que Dios te da, cuando llegues al lugar donde Dios te prometió te llevaría, allí comenzarás, alabado sea el nombre de Jesús, y entenderás por qué pasaste, por qué tuviste que pasar por todo ese tiempo de preparación. Es allí donde vas a ver el fruto de la tierra, es allí donde vas a entender que Dios te capacitó para ese momento, y es entonces donde va a cesar el maná, para que tú comiences a entrar en la obra que Dios hizo en tus manos. Dios, en este momento en Venezuela, está obrando de una manera sobrenatural. Yo he visto la gloria de Dios en mi casa, he visto la gloria de Dios en mi trabajo, 300% hasta hoy. He recibido de aumento, 300% hasta hoy, 300% más. En una empresa que no está vendiendo licor, las ventas están por el piso. Y a mí me han aumentado 300% hasta hoy. Y le digo todos los días al Señor: Señor, tú eres mi sustento. Yo dependo de ti. Tú eres mi guía. Yo estoy aquí porque tú me trajiste, Señor. Heme aquí para lo que tú quieras, Señor. Pero yo sé que la mano de Dios, el apóstol Pablo dijo que estas señales seguirían a los que creen.
Y cuando tú le crees a Dios, las señales de Dios te van a seguir. Y cuando tú le crees a Dios, las promesas de Dios te van a seguir. Cuando tú le crees a Dios, la provisión de Dios nunca va a faltar en tu hogar. Y es donde tú vas a decir, Señor, pero ahora que no tengo empleo, ahora tengo más. Señor, antes nunca tuve ese carro y ahora que no tengo cómo comprarlo, ahora lo tengo, Señor. Porque la provisión de Dios está sobre tu vida. Estas señales seguirán a los que creen. El pueblo de Israel tuvo que caminar en la dirección de Dios para ver las maravillas de Dios. Estos versículos pueden tomarlos, que confirman lo que Dios ha quitado de nuestras vidas. Josué y el pueblo debieron haberse regocijado al pensar que Dios le podía quitar la vergüenza. Y no solo pensarlo, entenderlo. Y el oprobio. El día 14 del mes Israel celebró la Pascua en la tierra prometida. 40 años errantes en el desierto sin poder celebrar aquella fiesta. Qué tiempo de regocijo tuvo que haber sentido el pueblo de Israel. 40 años, amado. La primera que celebraron, la celebraron cuando el ángel de Jehová pasó y hirió a todos los hijos de los egipcios, a los primogénitos. Ellos tuvieron que poner señales en los dinteles de las puertas para que Dios guardara. La segunda Pascua la celebraron al pie del monte Sinaí, ya cuando Dios lo había libertado del pecado. Pero fueron 40 años cuando Dios lo había libertado de Egipto, 40 años sin celebrar esta fiesta. Imagínense el momento que Israel estaba pasando en ese instante. Haber llegado, haber tocado, haber palpado la tierra prometida y estar celebrando el 14 del mes la fiesta de la Pascua, conmemorando lo que Dios había hecho con cada uno de ellos. Qué regocijo tan grande para el pueblo de Israel. Pero ya para finalizar, porque a veces vemos todas estas cosas, hacemos el monumento en nuestras vidas, recordamos y decimos, sí, Señor, yo estoy consciente de todo lo que tú has hecho. Señor, yo estoy consciente de que tú has librado mi hogar de la muerte. Yo estoy consciente de que tú me vas a dar un nuevo empleo. Pero a veces nos sentamos a pensar, Señor, ¿y ahora? El pueblo de Israel el pueblo que había salido de Egipto había quedado en el desierto por desobediente. Y estos jóvenes que habían heredado la tierra de Canaán eran pastores. Solamente cuidaban el ganado, no eran guerreros como los que salieron de Egipto. Estos solo crecieron en el desierto viendo las maravillas de Dios hechas por Moisés y luego por Josué. Ellos no eran guerreros. Pero dice la Biblia en el capítulo 5 de Josué, versos 13 y 14, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Se pudiera pensar que Josué haya estado un poco preocupado con respecto a la preparación de los soldados para la siguiente batalla, Jericó, de la cual mi hermano va a estar enseñando en este lugar. Los israelitas eran pastores, no guerreros. Durante su caminar por el desierto estaban al cuidado de ovejas y de ganado mayor, lo que no permitió que se preparara para esta batalla en la cual tendrían que pelear para conquistar Jericó. ¿Qué hizo Dios para animar a Josué? Le envió a este príncipe del ejército. La aparición de este visitante angelical hizo que Josué se diera cuenta de que el verdadero líder de la batalla que estaba por librarse era el Dios soberano. Bueno, déjame decirte algo, que si a veces no entendemos lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, a Dios no le va a importar enviar a su ángel para recordarnos que Él es el que pelea la batalla por nosotros. Amén. Fácilmente, te decía al principio, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero Dios cumple sus promesas. Así tenga que enviar un ángel para darte fuerza a ti y a mí, lo va a hacer, para recordarte que Dios pelea por ti y que Dios es soberano. Después de esto, Josué se preparó para la victoria porque se dio cuenta que Dios tenía el mando. Iglesia, sigamos el plan de Dios, confiemos en sus promesas,
No olvidemos nunca lo que Él ha hecho por nosotros. Él es quien quitó tu vergüenza para siempre en la cruz del Calvario. Prepárate, iglesia, para la victoria.